Saludos hermanos, bienvenidos al servicio de oración de hoy viernes, en el cual estaremos llevándoles una reflexión y también estaremos orando por nuestras necesidades y presentando delante del Señor todas aquellas cosas que requieren atención en nuestras vidas. Así que bienvenidos una vez más, deseando que cada día estemos en comunión y estemos también en un acercamiento a nuestro Dios de manera constante. Vamos a leer una porción de la palabra, la cual la encontramos allí en Josué. Es un libro también maravilloso de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer allí en el capítulo 1, vamos a leer los versos del 5 al 9. Busquemos allí en nuestras Biblias, tenga usted preparada su Biblia, Josué 1. Después de Deuteronomio es el sexto libro, Josué es el sexto libro de la Biblia. Vamos a buscar allí Josué 1 y vamos a leer los versos del 5 al 9. Nos dice así la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y el verso 9, el más conocido, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que hemos leído en este momento, donde la promesa dada por ti a Josué, oh Dios, la vemos manifestada también de la misma manera que ahondamos y buscamos allí en la lectura de este precioso libro. Te damos gracias, Padre, por el bienestar que tú tienes para con nosotros diariamente, porque sabemos que tus misericordias se renuevan cada día para tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas en este tiempo de oración que vamos a tener, este tiempo de reflexión, de recogimiento, y te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones. Necesitamos cada día, oh Dios, que hables a nuestras vidas para poder alimentar adecuadamente nuestras almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, aquí habla del esfuerzo, ¿verdad? Ahora, el esfuerzo que nosotros vemos y notamos diariamente es un elemento de nuestras vidas. Nos esforzamos diariamente por ser mejores personas, nos esforzamos por tener la mejor alimentación, la que podamos. Nos esforzamos también para que nuestra familia no padezca necesidades. Nos esforzamos para que nuestra apariencia sea la mejor posible, aunque como bien dice la palabra, no deja de ser apariencia, ¿verdad? Ahora, nos esforzamos por muchas cosas, ¿verdad? Para tener quizás nuestros cuerpos limpios, saludables, libres de todas aquellas cosas que nos puedan hacer daño. O sea que constantemente intentamos lograr un mejor nivel de vida a través de algo que se llama esfuerzo. Ahora, realmente, sin un esfuerzo adecuado, nosotros no podríamos lograr muchas cosas en esta vida, porque necesitamos sacrificar ciertas cosas para poder tener otras. Por ejemplo, nosotros sacrificamos energías para que nuestro trabajo sea productivo y podamos obtener lo que nosotros queremos y podamos obtener el sustento de nuestra familia. Sacrificamos también tiempo. ¿Para qué? Para poder enseñar y para poder educar a nuestros hijos en una correcta conducta ante este mundo, y siempre, por supuesto, bajo los preceptos y los principios de las Escrituras. Nosotros también sacrificamos tiempo y lo dedicamos a lo que nosotros
nos parecería ser más importante. Por ejemplo, usted no dedicaría tiempo para discutir cuestiones necias, cuestiones sin importancia, cuestiones triviales, podríamos decir, y cosas que realmente no van a edificar su vida, ni van tampoco, por supuesto, a llenar o lo van a nutrir de un conocimiento que realmente valga la pena o que tenga valor. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, en 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, el apóstol Pablo estaba orientando al joven Timoteo y muy posiblemente el apóstol Pablo estaba recordando su época de juventud. Y en nuestra época de juventud seguramente pasó igual. ¿Cuántas veces nosotros no discutimos por cosas que ni siquiera valían la pena, verdad? Discutíamos por cosas que no llevaban a ningún lado, intentando muchas veces, y siempre era por esa razón, intentando imponer nuestro punto de vista por encima del de los demás. ¿Y qué pasa? Crecemos muchas veces y a veces no maduramos de la forma en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y por supuesto, este tipo de cosas también requiere de un esfuerzo. No es un esfuerzo físico, pero es un esfuerzo de la mente. ¿Verdad? La palabra ceder a los demás, la palabra ceder es una palabra muy importante para poder madurar de forma correcta. Pero lo último que nosotros queremos hacer con nuestras vidas es abandonar, o sea, deponer, quitar nuestro orgullo, porque desde pequeño lo hemos visto en este mundo. Lo que nos enseñan los amigos entre comillas, muchas veces, es que no puedes dejar que otros se impongan a tu criterio personal o a tus ideas, y tienes que defenderlas hasta las últimas consecuencias, aunque estas ideas incluso estén equivocadas. Pero no damos muchas veces nuestro brazo a torcer, como decimos popularmente, sino que nos mantenemos firmes aun cuando muchas veces en nuestro interior nosotros mismos sabemos que estamos equivocados, que estamos cerrados. Pero si queremos nosotros madurar de manera adecuada, si queremos crecer espiritualmente, tenemos entonces también que esforzarnos, no solo para ver nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. En la carta de Pablo a los Filipenses nos habla de esto. Filipenses 2, del 2 al 4 nos dice allí: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí nos dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. O sea, tienes que velar por lo tuyo, pero también tienes que velar por las cuestiones de los demás, por supuesto, para hacer el bien. Qué difícil se nos hace a nosotros cumplir con estos preceptos hoy día, porque nuestra vanagloria se ha enseñoreado completamente de lo que nosotros llamamos estima y de lo que la palabra de Dios también llama estima. ¿Qué es la estima? La estima que nosotros tenemos que tener, debemos tener hacia los demás. O sea, esa vanagloria y ese orgullo ha opacado, ¿verdad? Ha eclipsado, ha tapado completamente muchas veces nuestras buenas costumbres, y ese orgullo ha desplazado para un segundo plano los mandamientos de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra estima, recordemos que nuestro Señor Jesucristo también no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo por amor a nosotros. Y eso después usted lo puede buscar allí en su casa, en Filipenses 2, del 2 al 4. Filipenses 2, del 5 al 9. Es la continuación de Filipenses 2 que habíamos estado hablando antes. Sería Filipenses 2, del 5 al 9, donde Jesús dice que, o sea, donde nos dice, el apóstol Pablo nos dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Cristo, queridos hermanos, no estimó su gloria, no estimó que realmente era el mismo Dios
y se despojó de sí mismo para venir aquí a morir por cada uno de nosotros. Pero bueno, continuando con el tema del esfuerzo, y cuando comenzamos la lectura del libro de Josué, Josué es un libro impresionante también, un libro que nos enseña muchas cosas interesantes. Y cuando lo leemos es muy interesante saber lo que hasta ese momento estaba ocurriendo, también lo que estaba por venir. ¿Por qué les digo esto? Porque los sucesos de este libro de Josué son la continuación de los sucesos registrados en el último capítulo de Deuteronomio. Y se retoma entonces ahí en Josué. Ahora, ¿qué pasaba hasta este momento? Bueno, pues todos sabemos que el pueblo de Israel estaba acampando allí en los lugares aquellos de Moab. Era como los llanos, le llamaban los llanos de Moab, allí al oriente, al este del río Jordán. Y como sabemos todos, ya Moisés había muerto, había fallecido, y Josué entonces vino a ser el que se puso al frente de la nación de Israel, como si fuese el capitán. Y Josué estaba destinado y designado, por supuesto, a guiar al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida. Pero hay algunos datos importantes con relación a Josué. En primer lugar, recordemos que él no se llamaba Josué desde el principio. Él se llamaba Oseas. ¿Y quién cambió este nombre? Bueno, el mismo Moisés. Allí en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 16, vemos cómo Moisés había cambiado su nombre de Oseas a Josué. Josué sabemos que era de la tribu de Efraín y también era el siervo personal de Moisés. ¿Y qué pasa con Josué? Bueno, Josué realmente fue alguien que desde muy temprano empezó a servir, se encargaba de muchas cosas. En primer lugar, también estaba enfrentando batallas, había guiado a los israelitas, eso lo podemos ver en Éxodo 17, en aquel primer combate contra los amalecitas. En aquel momento fue guiado por Moisés, pero fue Josué quien enfrentó con sus tácticas militares ya conocidas desde edades muy tempranas, enfrentando también a esa nación amalecita, ¿verdad? Y sabemos también que Josué era el único general que había conocido el pueblo de Israel desde su salida de Egipto. Pero fíjense, hermanos, lo que equipó a Josué, lo que proveyó a Josué de las cosas necesarias para poder reemplazar a Moisés al frente de la nación, no fue toda su estrategia militar, no fue su proeza militar, sino fueron dos cosas importantes, y fue la fe de Moisés y también su vitalidad espiritual. Y ya, por supuesto, el Señor desde mucho tiempo antes le había estado usando en diversas áreas. En primer lugar, estuvo atendiendo el tabernáculo del Señor, eso lo podemos ver en Éxodo 13. También habían estado allí en el monte Sinaí con Moisés. Vemos también que Josué y Caleb fueron los únicos que habían visto la tierra prometida, pero no como los demás, sino la vieron con ojos creyentes. Y también, bueno, fue un hombre que fue, como les dije antes, adiestrado por Moisés, y en este momento estaba siendo comisionado por Dios, aunque ya tenía más de 90 años de edad en este momento, pero estaba siendo comisionado por Dios para hacer estas diversas cosas con relación a guiar al pueblo de Israel. Y cuando nosotros comenzamos a leer este libro de Josué, vemos que el Señor le dio un encargo, podríamos decir solemne, acerca de la tarea que él tenía por delante. Recordemos que había una promesa de parte de Dios para la nación de Israel. O sea, la tierra había sido prometida, pero si el Señor promete, también tiene que mandar a alguien a que la posea. O sea, era necesario poseer esta tierra. Y esta tierra, de acuerdo al versículo 4, era una tierra bastante extensa. Nos dice el versículo 4 de Josué 1, que era desde el desierto hasta el Líbano, y desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates, una zona bastante amplia, bastante grande. O sea, para esta tarea que necesitaba Josué, bueno, pues en primer lugar necesitaba ser muy valiente, necesitaba esforzarse y también, por supuesto, ser obediente. Pero como sabemos, hermanos, cuando nuestros corazones, cuando nuestras mentes están saciadas
de la palabra de Dios y la obedecemos, entonces habrá seguridad de que nosotros seremos prosperados en todas las cosas que nosotros presentemos delante de nuestro Dios, como nos dice allí el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esta es la promesa, si tú haces esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en los versículos 6 y 7, queridos hermanos, y el 9 también, el Señor le dijo a Moisés 3 veces esa frase que estamos viendo en esta tarde, en esta noche: esfuérzate y sé muy valiente. Josué tenía una obra inmensa por delante, muy grande. Al mismo tiempo también tenía, por supuesto, que aguantar, podríamos decir, tenía que asegurarse de esa presión que tenía de guiar a ese pueblo, el cual había sido terco y un pueblo totalmente obstinado, y como si fuera poco, la ausencia del principal líder, que en aquel caso era el mentor espiritual, Moisés. Seguramente estas cosas pesaban mucho en la mente de Josué. Sin embargo, recordemos que el Señor capacita a los que llama. O sea, Él no le estaba llamando sin capacitarlo, con lo cual sabemos que había grandes y habían, por supuesto, buenas razones para las cuales Josué podría esforzarse. ¿Cuáles son estas razones? Bueno, pues en primer lugar, una de las razones era que Dios le había hecho una promesa a Josué en los versos 5 y 6. En segundo lugar, iba a tener una victoria segura. En tercer lugar, iba a ser Dios delante de él un guía seguro. Y en cuarto lugar, seguramente iba a tener ese poder sustentador que solamente Dios puede dar a sus hijos. Queridos hermanos, es aquí donde verdaderamente se libra la verdadera batalla de la fe, la que nos decía también el apóstol Pablo. Y no es precisamente lo que nosotros somos. Muchas veces hay personas que dicen: bueno, Señor, yo no tengo capacidad para poder hacer este tipo de tareas, este tipo de cosas. Y lo mismo pasó con Moisés. Moisés, una de las cosas que le decía al Señor era que era tartamudo, que no podía emprender esa gran labor de poder liberar al pueblo de Israel, porque no se podría presentar frente al faraón de esa manera. Sin embargo, el Señor solamente le dijo: ve en nombre del yo soy, ve en mi nombre, y ya verás que todas las cosas van a ir bien. Al final Moisés accedió y sabemos la historia, conocemos perfectamente la historia. Por eso le decimos en esta noche, queridos hermanos, que no es lo que nosotros somos, ¿verdad? No es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra educación. No es lo que nosotros hemos aprendido durante años. Tampoco nuestra capacidad física ni mental la que nos dará una victoria segura en nuestras vidas. Lo más importante no es lo que nosotros somos, sino lo que Dios es y lo que Dios puede hacer también a través de nosotros, a través de usted. No es tampoco lo que nosotros sentimos. No es decir, por ejemplo, bueno, pues yo siento de parte de Dios esta cosa o aquello. Bueno, quizás lo estás diciendo de una manera sincera, pero quizás lo estás diciendo en el nombre de Dios, pero posiblemente sean tus propios sentimientos, ¿verdad? Como el muchacho que le dice a la muchacha: mira, yo siento de parte de Dios que tú vas a ser mi esposa. Y le dice la muchacha: bueno, pues yo también he sentido de parte de Dios, pero he sentido de parte de Dios que tú no vas a ser mi futuro esposo. Entonces, hermanos, cualquiera decía que yo podría sentir de parte de Dios, pero tenemos que tener cuidado a la hora de hacer una valoración de cualquier tipo de sentimiento que podamos tener internamente. Quiero decir, hermanos, que no es lo que nosotros decimos, sino lo que sus verdades eternas, reflejadas en las Escrituras, nos pueden decir a nosotros. No es lo que nosotros sentimos ni decimos, sino lo más importante es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Y de la misma manera que Dios capacitó a Josué, pues ten por seguro que puede capacitarte a ti. Si pones tu vida en sus manos, si dejas que el Señor sea quien libre tus batallas, por supuesto, usted tiene que hacer y poner de su parte también. Pero si el Señor libra tus batallas, ahí en el momento en que usted ya no puede con ellas, en el momento que usted dice: es imposible para mí poder seguir en este asunto, bueno, pues deje a Dios que haga su parte, pero tenga confianza en que Él realmente
lo va a hacer de una manera, por supuesto, perfecta. Si haces todas las cosas en obediencia, lo hacemos entonces para Dios. Y fíjense, queridos hermanos, tenemos que dejar que la palabra de Dios sea para nosotros como esa regla de conducta, de fe y de práctica, que una vez que la obedezcamos, seguramente hará prosperar nuestras vidas en todos nuestros caminos. De la misma manera que lo hizo con Josué, también así estará con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche. Queremos orar en este momento, queremos pasar al tiempo de oración y vamos a orar por algunos aspectos. Fundamentalmente siempre lo hacemos, oramos por los enfermos de nuestra congregación, aquellos que tienen necesidades también y han quizás presentado problemas físicos asociados con la edad y con diversas enfermedades. Y en primer lugar estaremos orando por nuestro hermano Israel Yush. Sabemos que él tiene sus dificultades y sus cosas, y vamos a estar orando por él, por Elvia también, aunque ellos ahora mismo están bastante bien, pero bueno, siguen atendiéndose con el médico en diferentes citas que han tenido con ellos. También oremos por Hilda Elisa, por nuestra hermana Hilda, que sabemos todos los problemas también asociados con ella. Por Juana también, allí sus hemodiálisis. Ella está en Cape Coral, pero bueno, seguiremos orando por ella. También por la madre y por la tía de Ruth, que sabemos que padecen ciertas situaciones también físicas. También por Sandra y su mamá, por Elías Noah, por los ancianos de nuestra congregación. Cuando digo Elías Noah, recordemos que es el hermano de Celita, que son los primos de mi mamá. Así que oremos por él, que está con cáncer y está con sus tratamientos también. Oremos también por María Liorna, la esposa de un primo mío, que ella también ha estado presentando algunos problemas y la hemos puesto en oración. Tengo un tío en Cuba llamado Julián Legra, el cual también ha presentado muchos problemas debido también a la edad. Tiene casi 90 años y está bastante enfermo, bastante mal, así que por estos días, así que estaremos también orando por él. También estaremos orando por Lisette Valdés, para que el Señor le siga fortaleciendo su vida, y también por la otra Lisette, por Lisette, la esposa de Manuel. También oremos por todos aquellos enfermos que quizás no hemos mencionado, pero seguramente usted lo tendrá en su mente, así que manténgalos en oración para que el Señor pueda también llegar a sus vidas con su mano poderosa de sanidad. Sabemos que Dios es nuestro Salvador y eso es lo principal, pero Dios también es un Dios sanador y un Dios que a través de su mano poderosa también restaura los cuerpos doloridos y los cuerpos también con diversas enfermedades. Debemos orar por los presos. Solamente los que han estado presos conocen la situación que padecen y que ellos mismos pasan. Si usted nunca ha estado preso, nunca va a comprender esa dimensión. Pero los que han estado presos realmente, todos coinciden en dar un testimonio de soledad. Un testimonio que muchas veces es difícil de cambiar tu vida, que era una vida libre, una vida que podías ir quizás prácticamente a cualquier lugar. Sin embargo, ha cambiado totalmente y tiene restricciones totalmente absolutas, restricciones que no puedes cambiar, y realmente es triste. Los presos pasan diversas situaciones y también hay muchos que se han convertido al Señor a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Así que oremos también por los enfermos y por aquellos que sufren, no solamente por los presos, sino también por aquellas personas, por sus familiares, por sus madres, por su familia, que también sufren estas cosas que sufren ellos. Así que oremos por ellos. Oremos también por aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios, aquellos que han aceptado la palabra de Dios, pero como decía la palabra del sembrador, las presiones de este mundo son muy fuertes. Así que oremos para que el Señor también fortalezca sus vidas en medio de las presiones de este mundo. Oremos también, queridos hermanos, por nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude en cada uno de los proyectos que nosotros tenemos en el futuro y que Él actúe de acuerdo a su perfecta voluntad. Oremos también por el ministerio musical de nuestra iglesia, por la próxima cantata que tendrán los niños
y también los adultos allí en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Oremos también, queridos hermanos, por los huérfanos, por las viudas y también los necesitados en todas partes del mundo. Sobre todo aquellos lugares donde son perseguidos los cristianos. Recordemos que en muchos países los cristianos son condenados a muerte, así que oremos también por ellos, que son nuestros hermanos. Otra de las cosas que queremos orar, queremos presentar delante de Dios, es por la nación de Israel. La Biblia nos dice, la palabra de Dios, que debemos y tenemos que orar por la nación de Israel. Así que oremos también por esta nación, por este pueblo escogido por Dios, sin olvidarnos que nosotros somos ese olivo silvestre injertado en aquel olivo original. Y también, como siempre, estaremos agradecidos por todo lo que Dios ha proporcionado a nosotros durante todos estos años. Y recuerden que el mejor agradecimiento de nuestros corazones debe ir enfocado ¿a qué? A la obediencia a su palabra. Recordemos que la obediencia es mejor que los sacrificios. Usted puede hacer cualquier obra, cualquier cosa, cualquier sacrificio por los pobres, los necesitados, las viudas, los enfermos. Pero la obediencia, dice la palabra de Dios, es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. No es que dejemos a un lado una cosa para enfocarnos simplemente en la otra. Las dos cosas son importantes. Los sacrificios que hacemos nosotros y el esfuerzo que hacemos por ayudar a otros, pero principalmente la obediencia a su palabra. En primer lugar, tenemos que dar gracias a Dios porque por supuesto nos salvó. Y esta es la bendición más grande que todo cristiano debe tener y a lo que por supuesto el mundo debe aspirar, como nos dice el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a nuestro Señor por todos estos aspectos relacionados con los enfermos y también a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Vamos a buscar un himno para orar mientras lo escuchamos. Bien.
Amén. Bien, hermanos, antes de terminar, hay un coro que hace muchos años aprendí y quiero leérselos en este momento. No lo voy a cantar, por supuesto, pero posiblemente pronto lo aprendamos aquí en nuestra iglesia. Seguramente algunos lo conocerán cuando yo lo esté leyendo. Vamos a ver si en lo adelante lo enseñamos. Dice, y es relacionado por supuesto con Josué y con lo que estudiamos y miramos y reflexionamos en esta noche. Nos dice: cual Josué se esforzara en la batalla y luchara contra el mal, sé valiente y esfuérzate, cristiano, en luchar contra Satán. Toma a Cristo como escudo refulgente y de lámpara a tus pies. Busca el reino lo primero, lo demás te dará Él. Si te encuentras en fosos de leones o en el valle de aflicción, el Señor con su vara y su cayado te dará su protección. Si valiente y esforzado, vas a Él en tu aflicción. Y dice la segunda parte: con la Biblia ve siempre por el mundo, declarando la verdad de que Cristo es el Salvador amado de la gran humanidad. No desmayes ni temas, que a tu lado el Señor siempre estará. Si valiente y esforzado, vas a Él con humildad. Cuando llegues a Sión, ciudad de gloria, Jesucristo aguardará a su siervo que con activo celo se esforzara en alabar a Jesús en las alturas, el que trajo al mundo paz. Así que ya estaremos enseñando este coro para poder cantarlo todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión, de recogimiento y este tiempo, Señor, de acercamiento a tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos animas a esforzarnos, a obedecer cada vez más tu palabra, a ser valientes en un mundo de valientes, en un mundo, Señor, que en este momento está tan convulso y tiene tantos problemas y tantas situaciones que muchos, oh Dios, han optado por, quizás, como decimos, dejar su espada, oh Dios, tirar la toalla, desvanecerse, desmayar. Pero tu palabra nos anima, Señor, a no desmayar, sino a seguir adelante, porque sabemos que nuestro sustento no depende de nuestro esfuerzo, sino depende, oh Dios, plenamente de lo que tú hagas con nosotros, en dependencia de nuestra obediencia continua a tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado. Mira cada una de las peticiones también que hemos tenido delante de tu presencia con relación a los enfermos de nuestra congregación, a los presos, oh Dios, a los que sufren, a las viudas, oh Dios, a los necesitados en todos los sentidos. Y también por los proyectos futuros, no solamente de nuestra iglesia, sino de todas aquellas congregaciones donde se predica tu palabra. Permite, Señor, que las cosas se hagan de acuerdo a tu perfecta voluntad y en el tiempo, Señor, que tú deseas. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y agradecemos infinitamente el amor que has tenido para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por esa misericordia infinita que tú has mostrado con tus hijos en todo momento. Y gracias porque ellas se renuevan cada día en nuestras vidas. Te pedimos que nos despidas en paz y que nos ayudes a comprender que necesitamos acercarnos cada vez más a ti, buscar tu rostro con anhelo, oh Dios, y con pasión. Gracias, Padre, por tu cuidado y por tu bienestar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, esperando que nos respaldes en el servicio, oh Dios, de este próximo domingo, donde tantas iglesias, tantas congregaciones que proclaman verdaderamente tu nombre, estarán reunidos allí, Señor, para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, es nuestro deseo. Nos vemos pronto el próximo domingo, donde estaremos también compartiendo la palabra de Dios y donde estaremos también compartiendo el compañerismo entre hermanos. Que el Señor les bendiga.